Hola, ¿qué tal, alumnos? Buenas tardes. Les voy a explicar cómo realizar los ejercicios que se les dejó de tarea, más o menos para que ustedes tengan una idea cómo realizarlos, ¿no? En total son 7 ejercicios que contienen los temas vistos en este parcial. Vamos a empezar con el primero. Nos dice: si la tensión de un capacitor es de 5 faradios, si la tensión en un capacitor es 5 faradios, es 2 TE a la menos 3 voltios, halla la corriente y la potencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el caso del capacitor, el capacitor está conectado a una fuente de tensión que tiene este valor, ¿de acuerdo? Vemos que no es un valor lineal, sino que tiene un valor en forma exponencial. Pero lo que nos está pidiendo el ejercicio es que hallemos la respuesta en corriente y la potencia de este capacitor de 5 farads cuando conectemos esta fuente. Entonces esto es muy sencillo, ¿no? Simplemente nos tenemos que guiar en la fórmula. ¿Qué fórmula es la que vamos a utilizar? Pues la de la corriente de un capacitor. Tenemos la capacitancia, que es 5, y tenemos el voltaje, ¿no? En este caso tenemos el voltaje efectivamente, solamente sustituir la fórmula, es decir que vamos a tener 5 de capacitancia y la derivada de 2TE a la menos 3T entre diferencial de T, es decir, hay que derivar esta función, ¿de acuerdo? Una vez derivada, lo multiplicamos por este valor y ya obtenemos la respuesta en corriente. Ahora, para obtener la respuesta en cuestiones de potencia, pues simplemente tenemos que aplicar una de las fórmulas de potencia del capacitor. Recordemos que esta fórmula la aplicamos cuando teníamos la carga del capacitor. En este caso, pues no disponemos de la carga, ¿sí? La carga en coulombs. Entonces tenemos que aplicar otra fórmula que ya la habíamos visto nosotros en uno de los ejercicios, que viene siendo esta: 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. En este caso sí tenemos todo, simplemente es hacer la sustitución y ya tenemos el valor de la potencia. Nos vamos con el ejercicio 2. La tensión en un capacitor de 4 microfaradios se muestra en la figura 6.45. Esta es la figura 6.45, es esta que está acá, ¿de acuerdo? Halla la forma de onda de corriente. O sea, el capacitor va a estar sometido a esta tensión de esta forma. Entonces nos están pidiendo la respuesta de la onda de corriente. Primero, lo primerito que tenemos que hacer es, en base a esta gráfica de voltaje, transformarla a una función, es decir, vamos a escribir la función. Si nos damos cuenta, esta es una función por partes, jóvenes. ¿Y cuántas partes tiene? Tenemos 1, 2, 3 partes, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a expresar esta función en términos de 3 partes. Es decir, una que va de 0 a 2, otra que va de 2 a 4 y otra que va de 0 a 2, de 2 a 6 y de 6 a 8. Si nos damos cuenta, son líneas rectas. Esta es con pendiente positiva, pendiente negativa y pendiente positiva. Para poder hallar las funciones de las líneas rectas, pues tienen ustedes que aplicar ya sea el modelo punto pendiente o el modelo pendiente de ordenada. Cualquiera de esos dos pueden hallar para poder hallar la función de cada una de las rectas. Una vez teniendo esa función, pues prácticamente nos están pidiendo hallar la tensión en el capacitor. Es decir, que para hallar la tensión en el capacitor tendríamos que nos están pidiendo la forma de corriente. Teníamos que hacer esto, o sea, poner la capacitancia y la derivada de cada una de las partes del voltaje. Este ejercicio es muy parecido a este que hicimos acá, ¿de acuerdo?
Es más, exactamente es el mismo, si lo vemos de esa forma, ¿no? Es muy parecido, ¿sí? Es la misma forma de señal. Aquí pues son las partes. Recordamos que esta parte no se toma porque pues no es necesario. Solamente está conformado por 3 partes. Se deriva cada una de las partes, se obtiene la corriente y después se multiplica por la capacitancia. O sea, realmente es muy sencillo. En el video donde explico los ejercicios, ahí lo pueden ustedes comprender. Tenemos este otro, la corriente que circula por un capacitor de 0.5 faradios es de 6 por 1 menos E a la menos T. Determinar la tensión y la potencia, ¿no? En un tiempo de 2 segundos. Bueno, tenemos la relación de corriente. A ver, ¿qué nos están dando? Nos están dando la corriente del capacitor. Y nos piden allá la tensión o el voltaje. ¿Sí? Entonces teníamos que aplicar esta fórmula. Teniendo la corriente, teníamos que hallar la tensión. Nos dan como referencia que el capacitor está descargado. Esto es lo que significa V. Función V de 0 igual a 0 significa que el capacitor en el momento del instante del análisis, el capacitor no tiene carga, es decir que esto es 0, ¿de acuerdo? Recordemos que este término lo que nos indica es que en el momento del análisis, ¿cómo está el capacitor? Porque puede ser que el capacitor tenga carga almacenada en el momento que nosotros estemos analizándolo, pero en este caso te está diciendo que el capacitor no tiene carga. Es decir, no tiene voltaje, por eso es 0. Y solamente estaríamos utilizando esta expresión de acá, ¿vale? Entonces simplemente es hacer de integral. Integramos los términos, lo multiplicamos por 1 sobre la capacitancia. Y la integral en este caso quedaría de 0 a 2. Porque es lo que nos está diciendo acá. Determinar la tensión y la potencia en t igual a 2 segundos. Es decir, que inició de 0 hacia 2 segundos. Entonces quedaría 1 sobre, ¿cuánto es la capacitancia? 0.5 faradios, sumatoria de 0 a 2 segundos de la corriente, que viene siendo esta función que ponemos acá por su diferencial de t. Una vez resuelta la integral, ya vamos a obtener el valor del voltaje en ese instante de tiempo. Si nos damos cuenta, jóvenes, tienen que saber un poquito de cálculo integral y cálculo diferencial para poder resolverlo. Es necesario que repasen sus derivadas y sus integrales. Si nos damos cuenta, son integrales y derivadas sencillitas, ¿no? No es nada del otro mundo, nada complicado. Entonces sí lo pueden hacer. Veamos el siguiente ejercicio, que es el 4. Pues esto vamos a determinar la capacitancia equivalente. Bueno, entre estos dos puntos, pues acá, acuérdense que tenemos que ir de la parte más exterior hacia el punto del análisis, de acá hacia acá. Entonces, estos dos capacitores están en serie, tenemos que aplicar la fórmula para capacitancia en serie. Después estos dos, una vez sumados, va a quedar un capacitor en paralelo con esto, lo aplicamos. Una vez que quede en paralelo con esto, este resultante va a estar en paralelo con este y después en serie, ¿no? Entonces esto se puede resolver, ¿sí? Vamos con la 6. La corriente que circula por un inductor de 10 milihenrios es de 6 exponencial a la menos t sobre 2a. Hay la tensión y la potencia en t igual a 3 segundos. Nos vamos ahora con las bobinas, ¿sí? Y nos están pidiendo allá la tensión. ¿Cómo está definida la tensión de la bobina? La tensión de la bobina está definida como la inductancia por los cambios de la corriente con respecto al tiempo. Aquí lo podemos calcular, nos tienen dado todos los datos, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor de 10 milihenrios, que en este caso sería 10 por 10 a la menos 3, que es lo que nosotros vamos a poner acá. Acuérdense que la inductancia tiene que estar en henrios. Y lo único que nos queda es derivar la corriente con respecto al tiempo, o sea, sacar esta derivada.
Si nos damos cuenta, esta es una derivada de un producto, es decir, la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Una vez teniendo eso, pues ya hallaríamos la tensión. Ahora, también nos está pidiendo hallar la potencia, ¿no? Simplemente, ¿qué tendríamos que hacer? Sería un medio de el valor de la inductancia que tenemos acá por la corriente, ¿sí? Ahora, en este caso, para poder hallarlo en 3 segundos, simplemente una vez que hallemos sustituyamos acá, la corriente nos va a quedar como 6e a la menos t medios y tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a tener esta t, lo que vamos a hacer es sustituir ese 3 en la t y ya podemos hallar la potencia. Nos vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos que la forma de onda de tensión en esta figura se le aplica a un inductor de 10 milihenrios. Allá la corriente del inductor, suponga que I0 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Bueno, a una bobina se le va a meter un voltaje de estas características, ¿sí? Es decir, este es un voltaje que tiene dos partes, es una función por partes. Una que va en este sentido y otra que va en este sentido. Estos jóvenes no le hagan caso. Recuerden que esta línea que baja de manera vertical simplemente representa que este punto y este punto están alineados entre sí. Esto no es una función. Realmente las partes son esta y esta. Son dos líneas rectas con pendiente positiva. Entonces tienen que calcular la función de esta línea y la función de esta línea. Una vez que tengan ya representada su función de manera escrita, tienen que realizar las operaciones. Nos piden hallar la corriente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer esta fórmula. La corriente del inductor es igual a 1 sobre la inductancia. ¿La inductancia cuánto es? 10 milihenrios o 10 por 10 a la menos 3 henrios. Eso es lo que van a tener que poner acá. Tengan cuidado con sus unidades. Es 10 por 10 a la menos 3 henrios. Integral de el voltaje, ¿sí?, con respecto al tiempo. Entonces, tendrían que integrar prácticamente las dos funciones, esta y esta. Y una vez haciendo esa integral, que en este caso sería una integral indefinida, porque no nos están pidiendo en qué tiempo, ya hayan su respuesta. Ahora, en el caso de esto, nos está diciendo que la corriente I0 es igual a 0. Es decir, que el inductor, cuando en el momento del análisis no está circulando corriente. Por lo tanto, este término es 0. Solamente van a utilizar esto que está acá. ¿De acuerdo? Vámonos con el siguiente ejercicio. Pues este es muy sencillo, ¿no? Determinar la inductancia equivalente entre estas dos terminales. Nos vamos del punto exterior hacia acá. Primero, podemos ver que eso se puede resolver. Esos tres inductores están en paralelo. Lo resolvemos y nos va a quedar un inductor en serie con este. Resolvemos este con la resultante de este. Nos va a quedar un solo inductor que va a estar en paralelo con este. Resolvemos el paralelo y obtenemos la inductancia total. Bueno, pues esto es más que suficiente para que tengan ustedes y puedan realizar estos ejercicios. Si tienen alguna duda, alguna aclaración, por favor, les pido de la manera más atenta que me escriban, ¿sí? Yo sé que en estos temas ustedes van a tener dudas, pero escríbanme, jóvenes, se los pido, ¿de acuerdo? Entonces, échenle ganas y pues que tengan un bonito día y les deseo éxito.